Vamos a pasar al segundo de los paneles. Gracias a todos los vicepresidentes que participaron de esta parte de la reunión. El segundo de los paneles que tenemos previsto para hoy, que es el de acoso judicial y legal, otra realidad muy preocupante que también se va extendiendo y con prácticas similares. Y en este caso tenemos invitados a los vicepresidentes de Bolivia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Ricardo, no sé quiénes tenemos en este momento en la plataforma. Tal vez Creo que podríamos comenzar con... está, si quieres, Sasha. Ah, perfecto, de Estados Unidos. Sí, lo que le quiero pedir a Sasha y a todos los demás, por favor, que abajo de la pantalla y a todos los que participan pueden encontrar el logo o el icono de interpretación y ahí pueden dirigirse. Si cliquean sobre el icono, pueden ver que hay inglés, español o el original audio, así que en cualquiera de esas circunstancias pueden escucharla a Sasha en un excelente español. Gracias a todos. Adelante, Sasha. Gracias. Sí, buenas tardes. Como dijo Ricardo, voy a proceder en inglés, pero hay un intérprete. On the theme of judicial and legal harassment, here in the United States, we've seen a continued higher than usual number of defamation lawsuits against members of the news media. And that has made very important the legal protections that journalists have, in particular, what we call the actual malice standard. That dates back to a 1964 case from the US Supreme Court, New York Times v. Sullivan, that imposed federal constitutional limits under the First Amendment to our Constitution on the state's libel laws, and makes it a very high bar to win a libel case against a public official or figure. Recently, in the past few years, there has been more talk of weakening that standard or getting rid of it. A few of our Supreme Court justices have proposed doing so, as have various politicians, including Florida Governor Ron DeSantis. He recently introduced legislation in Florida that would weaken press protections and make it easier to bring defamation cases against journalists and others. So we're concerned about that. But on the bright side, there have been an increasing number of states passing what we call anti-SLAPP laws. 34 of our 50 states have them. They make it easier for journalists to quickly and cheaply get rid of defamation cases against them that have no merit. As elsewhere, people will often bring cases against journalists that they know they can't win, but just to make a point to get the journalist to stop reporting on whatever it is the person doesn't like that they're reporting about. We see that, thankfully, I guess, way more in this country than we do physical threats to the journalist's security, but it's still concerning because a lot of smaller news outlets, freelance reporters, or nonprofit outlets don't have the resources to defend against these meritless legal claims. So even though the judge won't ultimately rule against the journalist, they still have the desired effect that the plaintiff wants when they bring this case. The journalist spent years and lots of money defending against those cases. So we're encouraged here at the Reporters Committee to see that there have been positive developments in enacting laws to make it harder to bring those cases. So that's mostly what we've seen in terms of judicial and legal harassment, and I will leave it there. Thank you. Muchas gracias, Sacha. Vamos a continuar con... ¿tenemos gente de Bolivia, Ricardo? Sí, está Jorge Carrasco. Ah, perfecto, Jorge, adelante. Sí, buenos días. Bueno, en todo lo que refiere a acoso judicial y legal aquí en Bolivia, la política de este gobierno continúa igual que la política anterior.
En resumen, el anterior gobierno de Mas, que estaba a la cabeza de Evo Morales y el señor Álvaro García Linera, implantaron una normativa que decía que nadie podía fallar en contra del Estado. Entonces, eso hace que, por un lado, los periodistas y los medios, en respuesta a cualquier acoso judicial o cualquier nueva persecución que se haga, no puedan ver al final del camino una victoria, porque literalmente ningún juez, nadie va a fallar en contra del Estado. Por el otro lado, ¿qué se ha hecho desde el anterior gobierno? Se han iniciado acciones contra medios y periodistas. La más sonada que ha tomado nuevamente relevancia ha sido la de un juicio a 2 medios impresos y una agencia de noticias por supuesto racismo. Digo supuesto racismo porque lo que hicieron los medios en su momento fue citar palabras del entonces presidente. Al presidente no le gustó que salga en las noticias un comentario que él dijo, entonces inició un proceso en contra de los 2 medios y la agencia de noticias. Aun cuando no llegó a avanzar demasiado el proceso, este sigue hasta el día de hoy y sirve como una especie de espada de Damocles encima de todos los medios en general, que lo que buscan también a través de diferentes leyes que se han hecho a lo largo de todo este tiempo es lograr censura e idealmente una autocensura de medios. Lo que también se cruza con el tema legal es una persecución que se da a todos los medios independientes a través de impuestos, a través de la Agencia de Impuestos Nacionales. ¿Esto por qué tiene que ver también con el tema legal? Porque, ok, somos constantemente víctimas de sanciones, multas, visitas del Servicio de Impuestos para hacer auditorías. Y aun cuando nosotros, los medios en general, podemos hacer un reclamo, los reclamos siempre son ante la misma institución. Algo que nunca, obviamente, nunca tiene un buen fin. Uno puede iniciar los juicios correspondientes, pero nos vemos ante la situación que yo les comentaba hace un momento, en el que los juicios avanzan o se quedan ahí, pero nunca llegan a un cierre final, por lo que yo les comentaba. Esto principalmente con el Servicio de Impuestos Nacionales, pero también con otras instituciones públicas que dependen del Estado, como son cajas de seguro y otras leyes que se piensan implementar también en el país. Entonces, eso es en resumen cómo está en Bolivia y cuáles son las proyecciones que no vemos que vayan a cambiar. Han habido iniciativas recientemente que no han podido avanzar, pero sabemos que no va a ser el fin de todo lo que plantea el gobierno, que son iniciativas para ver cómo se puede, en general, cómo se puede saltar a la actual ley de imprenta que hay en Bolivia para poder llevar a medios, periodistas y en su momento cualquier persona que diga algo que incomode al gobierno hacia un plano penal, a un plano penal. Las leyes que no han tenido éxito, por suerte, los planteamientos que recién se hacían, buscaban, entre otras cosas, eso. Era una forma muy inteligente que tenía el gobierno de, por un lado, no anular mediante decreto, no hacer una ley que realmente deje sin efecto la actual ley de imprenta, por lo que nadie le podía decir al gobierno que la estaba atacando directamente, pero muy inteligentemente con estas leyes lo que buscaba hacer era saltarlas. Entonces, en su momento, decir la ley de imprenta sigue ahí, pero nosotros a partir de ahora llevamos al ámbito penal a los periodistas. O sea, eso ya hay un precedente con leyes que se han aprobado, que estamos ahora justamente luchando para que puedan ser anuladas, pero que en general lo que se busca es eso. Entonces, en un breve resumen, esos serían las amenazas que tendríamos en este caso en Bolivia respecto con lo que tiene que ver en el ámbito legal.
y el acoso legal que continúa, mencionando los otros temas que les decía, donde podemos hacer una defensa momentánea en diferentes casos, pero sabemos que al final del día, pase lo que pase, no importa si tenemos la razón, no vamos a ganar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, evidentemente hay situaciones que se repiten prácticamente calcadas, pero otras que empiezan a ser cada vez más preocupantes, como por ejemplo la que se está viviendo en Guatemala. Y ahí te doy la palabra, Mario, para que nos cuentes las últimas novedades, básicamente del caso de José Rubén y de la gente del periódico, pero también otras realidades que se viven en Guatemala de acoso judicial y legal contra periodistas y medios. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Dado que el tema principal de esta plática en este momento es el acoso judicial, pues quería contarles acerca de lo que está sucediendo, particularmente en el caso de José Rubén Zamora, donde básicamente hay un ensañamiento, si quieren, con todos aquellos que puedan involucrarse en el caso, en algún proceso de defensa del colega Zamora. Para entender un poco la historia, después de la captura de Zamora el año pasado, pues tanto el medio El Periódico como algunos columnistas de ese medio y de otros medios se expresaron al respecto de este evento como un ataque a la prensa y etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia de esto, el Ministerio Público este año inició a solicitud de la fiscal que lleva el caso, Cintia Monterroso, dijo: miren, yo me siento acosada por todos estos comentarios y por toda esta gente, y entonces, bajo el criterio de la ley en contra de la delincuencia organizada, pido que se haga una investigación en contra de estos columnistas y reporteros que han tocado el tema del juicio de Zamora. No sé si para sorpresa o no sorpresa, porque siempre uno se puede sorprender un poco más de lo que puede suceder. El juez que lleva el caso decidió instruir al Ministerio Público a que investigara a estos reporteros y columnistas sobre si están o no bloqueando los procesos de investigación, tal y como lo dice la ley en contra de la delincuencia organizada. Evidentemente, este es un ataque a la libertad de expresión, ¿verdad? Porque no necesito explicarles a ustedes lo que se virtieron en su momento, particularmente columnistas, fue opiniones, y los otros reporteros pues cubrieron el caso. pero es que el problema, además, eso causó, por supuesto, que varios de las personas mencionadas en ese momento, que son reporteros y columnistas, se fueran del país. Honestamente no tengo datos si ya habrán regresado algunos de ellos, pero se fueron del país porque están actuando en total confabulación, porque no se me ocurre otra palabra, tanto Ministerio Público como la policía y el gobierno, para atacar a estas personas que opinaron al respecto. Ahora, el problema además es que al periodista Zamora le han iniciado casos, el Ministerio Público ha iniciado casos en contra de todos los abogados que han colaborado con él para defenderlo en el caso. O sea, aduciendo que se estaban inventando pruebas a favor de Zamora, entonces están yendo a acusar a los abogados que han participado en su defensa. Entonces, en este momento, Zamora, hasta donde yo tengo entendido, no ha querido aceptar ayuda de profesionales que no sean de la defensa pública,
porque pues terminan siendo acusados sus propios abogados. El último caso fue el último abogado que aceptó llevar el caso. También es un personaje políticamente conocido en el país, de apellido Fopa, que también quiso ser candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala. Estamos en un proceso electoral, pues se quiso inscribir además como candidato a alcalde. Su candidatura fue rechazada y a los pocos días o semanas de eso, de hecho lo capturaron la semana pasada, cuando él iba a investigar por qué habían acusaciones en su contra. Y la acusación es la misma, ¿verdad? Es invención o sea, bloqueo a la investigación, o sea, de acuerdo a la ley de la delincuencia organizada, y por supuesto, inventar, según la acusación, haber inventado o testigos falsos o pruebas falsas en el caso del juicio de José Rubén. Con esto, además, lo que está sucediendo es que muchas fuentes para el periodismo independiente, digamos, vamos a decir fundaciones u organizaciones, empiezan ya desde hace algún tiempo a negarse a dar entrevistas o hacer comentarios por el miedo que les da que vengan acusaciones también en ese sentido en contra de ellos, o presiones como que les limitan los presupuestos para ejercer la función para la que fueron creadas sus organizaciones. Es decir, es una cuestión complicada, se está bloqueando cada vez el acceso a las fuentes, y es que esta afectación no va solamente para fuentes públicas, sino también para fuentes privadas que se niegan o prefieren no dar mayor información. Digamos, la presión en contra por el tema de Zamora es tan grande que un candidato a la presidencia hizo comentarios al respecto de que la fiscal Monterroso no podía hacer lo que hizo y que tenía la libertad de expresión, y como consecuencia de eso, el fiscal de la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala fue al Tribunal Supremo Electoral a denunciar este comentario del candidato político a la presidencia, diciendo de que no tiene que estar opinando nada. De hecho, lo que dijo fue, todas las personas pueden afirmar lo que deseen, pero en este caso en concreto yo lo que le puedo decir es que el político que se dedique a hacer política, y esto buscando la desinscripción o que le quitaran el derecho de antejuicio, es decir, el derecho a una investigación previa, una autorización previa para ser investigado, al candidato, en este caso Mulet. Es decir, todo esto es un acoso legal contra todo aquel que opine y busque ayudar al respecto del caso Zamora. Luego la autocensura que ya les mencionaba, han salido varios periodistas del país, esto por la investigación y otros por otras presiones de las organizaciones del Estado, y el miedo a una acusación legal. También se fue la reportera de corresponsal de CNN en español, también se fue del país, ella no está en Guatemala. Y pues lamentablemente también tenemos el caso de un comunicador asesinado que tenía una empresa, una página de Facebook que se llamaba Visor Villa Canales, una región cercana a la ciudad de Guatemala. Fue asesinado, y sí tenemos información de que fue asesinado como consecuencia de sus notas transmitidas en Facebook. La única nota que tenemos, si quiere, positiva al respecto es que antes del inicio de la campaña electoral que empezó hace unas semanas, el Tribunal Supremo Electoral había establecido que no iban a ser públicas las reuniones que tuviera el Tribunal Supremo Electoral con los fiscales de los partidos políticos, o sea, con los que los representan, ¿no?, en el tribunal. Reuniones que no solamente porque la Constitución así lo dice, sino que siempre han sido públicas. Y bueno, afortunadamente la prensa hizo
alzó su voz exigiendo que eso se quitara, y lo que había sido primero una decisión unánime entre los fiscales de los partidos políticos y el tribunal, luego resultó ser una decisión cambiada, gracias a Dios, y bueno, y se tiene acceso a esas reuniones, ¿verdad? Por ahí es lo que puedo comentarles, Carlos, y a todos por el tema de Guatemala, y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto les puedo ampliar. Muchas gracias, Mario. Bueno, seguramente en el chat van a ir apareciendo otras cuestiones. De hecho, ahora están apareciendo algunos comentarios sobre lo que se había dicho del gabinete paralelo en El Salvador, que bueno, pueden ingresar al chat y ver allí información adicional aportada por participantes con datos de cómo hay un intercambio de funcionarios y de colaboradores que trabajan para distintos gobiernos de la región en este accionar de acoso judicial, legal y también de ataques a la prensa. Nos queda el informe de Panamá y el de Perú. Diego, si quieres pasar primero al de Panamá, les pido brevedad porque nos quedan pocos minutos, pero vayamos a lo central, digamos, de cada país. Listo, muchas gracias, Carlos. Quizás destaco algo que publicó hoy el diario La Prensa, que también presido. Justamente hoy la ANTAI, que es la Autoridad de Transparencia, nos multó por haber publicado la fotografía de un diputado que además es el presidente del partido oficialista y el partido más grande del país, por haber publicado su foto sin su autorización expresa. Y esta es una interpretación que está dando la ANTAI a una nueva ley de protección de datos. Esto es algo que habíamos advertido en el informe y que ya la ANTAI había fallado anteriormente contra un medio digital multándolo por publicar un documento público. Se preparó un proyecto de ley para reformar la ley y, digamos, resolver o atender los vacíos que tenía. Pero ese proyecto de ley presentado en octubre no se ha hecho, ¿no? Así que bueno, hoy estamos acá atendiendo ese nuevo evento que bueno, obviamente establece un precedente muy preocupante en el país respecto a lo que pueden hacer los medios y los ciudadanos sin ser multados publicando información pública. En particular porque aunque la multa es a raíz de publicar la foto, dentro del fallo la autoridad hace una argumentación en la cual información que se obtuvo a través de Habeas Data en Panamá referente a licencias y cupos de taxi se interpretaba como si fuese información privada y no de interés público. Y eso también resulta inmensamente preocupante porque son informaciones que consideramos nosotros de mucho interés público por el tráfico de influencias que hay detrás de todo eso. Para no extenderme mucho, solo recalco el otro elemento preocupante o de mucha preocupación en Panamá, que son las demandas civiles que se están usando para intentar silenciar a medios de comunicación y periodistas y que cada vez están siendo de uso más extensivo. Durante el último periodo, el caso más relevante es el del medio digital Foco, que fue demandado por el expresidente Martinelli y con esa demanda se solicitó el secuestro de bienes del medio, de periodistas y gente allegada al medio. No tuvo mucho éxito porque las personas estaban debidamente protegidas, se secuestró una cuenta de $4,500, pero es este ejercicio de cómo entorpecer, obstaculizar, generar gastos legales en casos que son sumamente extensos. De hecho, ese secuestro fue el 8 de febrero y a la fecha de hace una semana, cuando estábamos preparando el informe, todavía el medio digital no sabía el contenido de la demanda porque no había sido admitida. O sea que el sistema judicial panameño permite que un juez ordene un secuestro, se ejecute el secuestro y la persona que está siendo secuestrada por un presunto daño y perjuicio por calumnia e injuria no sepa por qué lo están demandando. Es una situación
muy preocupante, en la cual hay poco que hacer para defenderse, porque una vez está ejecutado el secuestro, hay poco que puedes hacer al respecto hasta que el caso se resuelva en la Corte Suprema de Justicia, y para eso pues toma muchos años. El caso más relevante es el que ha sufrido la prensa, el medio que presido, con un secuestro del expresidente Ernesto Pérez Valladares por $1.130.000, que se hizo por una demanda de 2012, y que el año 2020, sin un fallo en primera instancia, se solicitó el secuestro y se aprobó, y todavía estamos en esa situación sin un fallo en primera instancia. Así que yo creo que con esas dos cosas, para no extenderme mucho, recojo, digamos, las situaciones más relevantes, y bueno, a la orden si hay alguna consulta o comentario adicional. Muchas gracias, Diego. Realmente preocupante el fallo que comentas de la multa por la fotografía de un funcionario. Un caso extremo, digamos, que obviamente va a merecer también nuestra atención. Pasamos a Perú. Está Rodrigo Salazar y Silvia Miró Quesada. No sé si lo van a hacer en conjunto, si va a hablar Rodrigo. Adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Rodrigo Salazar. Rodrigo va a hablar de parte de Perú. Perfecto, adelante, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rodrigo Salazar acá, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Yo comienzo por una buena noticia, si es que existen esas en el periodismo hoy en día. El ex candidato a la alcaldía de Lima, el ex candidato a la presidencia del Perú, ex congresista Daniel Urresti, fue sentenciado a 12 años de prisión por haber asesinado al periodista Hugo Bustíos en el año 1988. En la época más álgida del terrorismo peruano, Bustíos, periodista de la revista Caretas, fue a pedir información a un cuartel y fue baleado por Urresti y finalmente su cuerpo dinamitado. El señor Urresti durante muchos años retrasó el juicio y finalmente la semana antepasada fue condenado a 12 años de prisión. Por supuesto que van a apelar, pero Urresti ya está preso. Es lamentablemente la única buena noticia que hay, que podemos informar. Las demás vienen en relación a acciones, persecuciones judiciales ilegales. Debo rescatar aquí el trabajo de la Fiscalía, o el mal trabajo de la Fiscalía, en todo caso, del Ministerio Público. En varias ocasiones este año la Fiscalía ha pedido acceder a información de fuentes periodísticas, que se han mantenido, por supuesto, en reserva, por investigaciones que han realizado periodistas respecto de casos de violencia contra la mujer, por ejemplo. Fiscales que cursan cartas u oficios a medios de comunicación exigiendo la revelación de fuentes, por un lado. Por otro, abriendo investigaciones a periodistas con casos que ya se sabe que han sido de alguna manera dañados, que han sido tergiversados. Pongo el caso, por ejemplo, de Paola Ugaz, una periodista que es asediada y acosada durante años por sus investigaciones a una secta religiosa que abusó sexual y psicológicamente de menores de edad durante décadas. Paola Ugaz investigó estos casos y ha sido perseguida. Ahora último, la semana pasada, si mal no recuerdo, se ha presentado un caso de supuesto enriquecimiento ilícito de cuando ella era funcionaria de la Municipalidad de Lima hace, creo que ya unos 8 o 9 años atrás. Este caso ha sido presentado por segunda vez, es decir, hay dos casos paralelos que se investigan contra Paola Ugaz por enriquecimiento ilícito, que es algo en el Perú considerado inconstitucional, ¿cierto? Sin embargo, la persona que presenta estos casos ante la Fiscalía es un civil que tiene un medio de comunicación llamado La Abeja, Luciano Reboreo, que ya previamente ha acosado a Paola Ugaz, y además, por cierto, difamado. Paola Ugaz tiene varios casos pendientes, y este es el más reciente de ellos. No podemos dejar de mencionar, si bien esta es una sección dedicada al acoso judicial, a las nuevas iniciativas del Congreso que justamente buscan crear herramientas legales para poder acosar a periodistas nacionales. Curiosamente, o no curiosamente, porque no ha sido un acto, digamos, de coincidencia, en marzo, solamente en marzo, el Congreso ha hecho públicos 3 proyectos de ley para limitar la libertad de expresión en el Perú. La ya reconocida y casi anacrónica colegiatura obligatoria de periodistas,
por un lado, la también anacrónica ampliación de pena de cárcel por difamación, que son casos que están aún en comisión, no han sido aprobados como ley todavía, y finalmente, un proyecto de ley que busca establecer cuotas de contenido cultural, entre comillas, en medios de comunicación radiales y televisivos, de no menos de 30% del contenido total de los medios, de nuevo, radiales y televisivos, sobre asuntos de identidad nacional, cultura, etc. Que en realidad, suena bien para algunos quizás, pero en el fondo lo que buscan es que los medios no cumplan con esta cuota y le quiten la licencia. Es el Congreso, el mismo Congreso que intentaba evitar que los periodistas pudiéramos ingresar a cubrir al hemiciclo las sesiones del Pleno del Congreso. Finalmente pudimos hacerlo luego una protesta. Tenemos que mencionar también un intento de asesinato en la región San Martín a comienzos de este año. Los periodistas que investigan casos respecto de una autoridad en esta región, es una región de la selva norte del Perú, fueron atropellados por una camioneta hace algunos meses, como decía, presuntamente por haber hecho investigación. Hay algunos casos importantes que mencionar. Disculpa, Carlos, si me alejo un poco del tema de figuras legales y judiciales. Como sabrán todos ustedes, nosotros hemos pasado por un proceso muy, muy duro en los últimos meses de rebelión, casi revolución social en el sur del Perú, luego del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Su reemplazo fue Dina Boluarte, un reemplazo constitucional, ¿no? Un seguimiento constitucional a la salida de Pedro Castillo, pero la gente, sobre todo los del sur del Perú, no la reconocen como presidente. El sur del Perú se levantó en protestas masivas que duraron 3 meses. Y por supuesto los periodistas fueron a cubrir las protestas. Y según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, más de 170 periodistas fueron agredidos, insultados, perseguidos, o algunos hasta detenidos arbitrariamente durante la cobertura de las protestas. Más de 60 peruanos fueron asesinados por las fuerzas del orden, que está casi comprobado que fue así, hay muchos estudios forenses que así lo indican, y los periodistas que cubrían la zona eran asediados tanto por manifestantes como por policías. Es más, las estadísticas muestran que cerca del 60% del acoso, el golpe, la persecución a periodistas vino por parte de las fuerzas del orden, principalmente de la Policía Nacional. El otro 40% provino de manifestantes violentos, que incendiaron canales de televisión, rompieron ventanas de canales de televisión, volcaron autos de periodistas, entre otros. No podemos dejar de resaltar el hecho de que es la fuerza del orden hoy en día la principal acosadora de periodistas. Como un caso particular. Durante una redada a la Universidad Mayor de San Marcos, en la universidad más antigua de América, una periodista de Puno, que es una región sureña, frontera con Bolivia, fue detenida de manera arbitraria por la policía y llevada a la elección contra el terrorismo. Una periodista que es considerada terrorista es detenida de manera arbitraria por la policía. Son casos que hemos visto en varias otras regiones del país, periodistas que han sido baleados con perdigones, ¿cierto? Supuestamente son armas no letales, pero que han matado ya a decenas de peruanos. Y estas protestas han creado una narrativa, un discurso anti la libertad de expresión y anti libertad de prensa. Y pongo 2 ejemplos que no están relacionados al periodismo, pero que de alguna manera pueden reflejar más adelante lo que pase con nosotros. El día 15 de diciembre, 15 de marzo, que se cumplían 3 meses de la matanza en Ayacucho, también una región sureña, durante las protestas, unos ciudadanos hicieron una alfombra floral con el lema "No matarás", en relación, por supuesto, a la policía de la matanza. La policía intentó evitar que esta alfombra floral fuera producida, los ciudadanos fueron codeados, fueron insultados por la policía, ¿verdad? En un intento de evitar que esta narrativa contra el gobierno por asesinatos llegue a la prensa. Otro caso que es emblemático es de la señora Aida Aroni, una señora de Ayacucho, también una región sureña que se levantó contra Dina Boluarte. La señora protestaba ella sola, de manera absolutamente individual con su bandera, quejándose por los muertos. Y fue acosada, fue perseguida, y fue finalmente golpeada por 5 policías, detenida de manera arbitraria en un calabozo durante 2 días, finalmente no se fue.
Estos pequeños casos, digo, simbólicos de ciudadanos, reflejan la situación por la que pasa en el Perú la libertad de expresión más allá de los periodistas. Las discusiones que puede haber respecto de asesinatos de policías ciudadanos en el Perú son condenadas, ¿cierto? Son perseguidas, son posiciones que no son respetadas, sobre todo por las fuerzas del orden. Cierro solamente con esta reflexión, en el sentido de, yo por lo menos personalmente no recuerdo que haya habido tanto acoso a periodistas, tantas detenciones contra periodistas en los últimos quizás 25 años en el Perú. Creo que el indicador de libertad de expresión de 10 de Chapultepec, que reflejaba el año pasado el Perú con caída de 4 puestos, la mayor caída de la región junto con Chile, es quizás una tendencia que vamos viendo en los próximos meses. Buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo. Y como bien dices, el hecho de que estén en uno de los paneles, en este caso el de acoso judicial ilegal, no quiere decir que no haya otros, perdón, no quiere decir que no haya otros temas que también preocupan, como los que mencionabas de... Perdón, hay un micrófono abierto. Que no haya otros temas que preocupan, como los que mencionás. Perú tiene una realidad muy, muy compleja y muy bien la describiste. Antes de pasar al último de los paneles, donde justamente vamos a hablar de otras cuestiones que no están incluidas en los dos anteriores, le pido a Ricardo que haga un breve resumen de Paraguay y Chile, dos de los países que estaban en este panel y que lamentablemente no pudieron sumarse a este debate. Con mucho gusto. Voy a ser breve, sintético, pero antes, para pedirle a Diego, por favor, Quijano, que nos mande un párrafo para agregar sobre esta nueva multa del ANTAI, perdona, a la prensa, y así también podemos agregar eso, Carlos, en la Sí, resolución perfecto. de acceso. Y ya que estás y mencionas esto, había una pregunta para Diego. Sí, la Si acabo de responder, gracias. Perfecto, si era ya aplicable o si todavía tenía... ¿Hay una instancia todavía de Correcto. apelar? Sí, es correcto. Se puede apelar y es lo que haremos, pero en el caso del otro medio digital, ellos apelaron en mayo y todavía no tienen mayo del año pasado y no tienen respuesta a su apelación. Así que suponemos que será un comportamiento similar. Perfecto, gracias. Muy bien, sobre Chile puedo comentarles que, como todos saben, ha entrado en un proceso de reforma constitucional, es el segundo proceso después de que no fue aprobado el anterior proceso constituyente. Hubo un pedido, sí, del presidente Gabriel Boric el año pasado a 3 universidades estatales de Chile y que ya arrojaron el resultado porque les pidió que traten de estudiar un poco la situación de los medios de comunicación, algo siempre un poco peligroso cuando vemos este tema desde la Sociedad Interamericana de Prensa. Y realmente hay algunos datos importantes que tienen que ver de ese informe que habla de la necesidad del Estado de crear un nuevo diseño de publicidad, de distribución de publicidad oficial, también la promoción de medios comunitarios, la promoción de medios públicos, y hasta ahí aparentemente todo va bien. Pero por otro lado, también hablan de la necesidad de dictar un código de ética estatal para periodistas. Y ahí es donde entramos en un terreno bastante fangoso y peligroso, por cuanto sabemos que en muchos países siempre los gobiernos primero o tratan al menos de entrar por el lado de la ética y de exigir a los periodistas cuestiones éticas cuando luego terminan siendo obligaciones legales. Y en esto siempre lo establece la Sociedad Interamericana de Prensa a nivel de la Declaración de Chapultepec, que los códigos de éticas deben ser hechos o escritos por los propios medios o asociaciones de medios y cumplidos en forma voluntaria por quienes quieren cumplirlo. No es algo que el Estado puede obligar a los medios a cumplir, algo que ya hemos visto bastante en los últimos años en discusiones en Argentina y tantos otros países cuando se habla de ética impuesta por los periodistas. Lo que también es positivo en Chile es que hay a raíz de todas las protestas y sobre todo
el asesinato de una periodista el año pasado en Chile en una protesta y también los centenares de agresiones contra periodistas, sí hay en el Congreso de Chile 2 proyectos de ley por el tema de protección y que entendemos que están contemplando este nuevo estatuto que va a dar a conocer la UNESCO. Eso es todo por Chile, al menos la parte sintética del informe. Como les dije antes, están los borradores de los informes que los pueden ver con total detalle en la página de la CIP. Y por otro lado, sobre Paraguay, lo más triste de Paraguay, que yo diría que se suma también a los informes de Argentina, Ecuador y otros países, donde el crimen organizado, particularmente, como decía Carlos al principio, el narcotráfico está y sigue causando estragos. Otro periodista fue asesinado en la ciudad de Juan Pedro Caballero, el periodista Alex Álvarez, que fue asesinado en febrero, así que tenemos que lamentar esto. Como saben, muchos de los periodistas que vivían en esa ciudad han emigrado o incluso están exilados en otros países. Y otro de los temas que también preocupa en Paraguay, que tiene que ver con similitudes en muchísimos informes que los vicepresidentes han dicho hoy, han hablado, el tema de la opacidad del gobierno en materia de acceso a la información pública. Es un tema que seguramente ahora con los informes de Canadá y otros países y Puerto Rico lo vamos a estar viendo en el próximo panel. Y por otro lado también, como en muchos otros países, lo que se ha nombrado es, y está en parte de la resolución por Paraguay, el tema del acoso judicial. Siguen prácticamente, o mejor dicho, siguen particularmente los políticos y funcionarios en el poder y exfuncionarios haciendo lo que se hace en Panamá, lo que se hace en numerosos otros países, como también en Perú, tratando de silenciar a los medios a través de demandas que cuando son civiles son millonarias, ¿no? Entonces, esa represalia en contra de los medios es lo que realmente, como estaba hablando Sasha también en Estados Unidos con una nueva ley, con el nuevo proyecto de ley, es que tienen la intención de silenciar a los periodistas y a los medios con estas demandas que están imponiendo. Así que eso es todo, Carlos, por ambos países. Muchas gracias, Ricardo.